continuaremos nuestro análisis de los diseños de cohorte, que como ya hemos dicho, son conceptualmente el tipo de diseño más directo que va desde la exposición al evento. Al hacer esto se puede medir la incidencia de la enfermedad o de algún evento en salud cualquiera en una o más cohortes de estudio. Esta noción de cohorte, recordemos además, viene de la Legión Romana, de una de esas 10 divisiones que tenía la Legión Romana, que consistían en 300, 600 hombres y que como tal compartían una experiencia, una condición común, y de ahí viene la noción de cohorte. Los eventos de interés pueden ser de diversa índole, puede ser una enfermedad, puede ser la recaída después de un tratamiento, la muerte, el cambio en el estado de salud o en un biomarcador. El diagrama de estudio de cohorte, entonces, en su visión clásica, es el que se inicia con una cohorte que empieza a tener un fenómeno de atrición, de disminución en su tamaño, y esa atrición se debe a que algunos individuos se pierden, aquí representados con flechas negras, y otros individuos desarrollan el evento. El propósito, entonces, en un estudio de cohorte es comparar esa experiencia dependiendo del estado de exposición. ¿Cómo es esa experiencia de desarrollar el evento de interés en los expuestos en comparación con los no expuestos? Ya vimos en una sesión anterior que hay por lo menos 5 aspectos importantes al momento de diseñar una cohorte, desde ensamblarla, determinar quién está expuesto y quién no, seleccionar qué grupos son los que vamos a comparar, si es un grupo interno o un grupo externo, cómo asegurar el seguimiento, que es un asunto clave en los estudios de cohorte, asegurar un buen seguimiento, y en esos individuos que estamos siguiendo determinar la ocurrencia del evento. Esos diseños de cohorte tradicionales, prospectivos, tienen fortalezas y limitantes. Evidentemente, es el diseño más potente, la cohorte prospectiva, porque en primer lugar no permiten o hay mucha menos posibilidad de que haya ambigüedades en relación de la temporalidad entre exposición y efecto. O sea, siempre estamos arrancando con individuos que no tienen elemento de interés, y esa temporalidad de qué fue primero no existe, esa ambigüedad. Como estamos midiendo de manera prospectiva la exposición, hay menos posibilidad de sesgo de información. La exposición es medida antes de que ocurra el evento, y eso tampoco influye en la forma como se reporta o como el evaluador o el evaluado reportan o identifican la ocurrencia de esta exposición, porque no se sabe todavía si se va a desarrollar el evento o no. También tienen una menor probabilidad de sesgo de selección, por la misma forma en que es seleccionada la cohorte, quienes están expuestos y quién no, es el criterio. Claro, hay que tener en cuenta que esto también va a depender, no es que no exista esta probabilidad, porque pues hay individuos que se pierden, ¿cierto? Y porque también al momento de captar la cohorte hay individuos que deciden no participar. Es un diseño que es útil en exposiciones raras, porque usted puede buscar aquellos grupos muy particulares que cumplan con esa exposición específica de interés, y yo puedo evaluar múltiples efectos de una exposición única, como es el clásico ejemplo, pues, que ya hemos estudiado, la cohorte de los médicos británicos, donde pues la exposición al tabaco ha sido asociada a múltiples efectos. Pero así como tiene estas fortalezas, también tiene muy importantes limitantes. Ya hemos dicho las pérdidas. Es un reto, en particular en cohortes de largo plazo, mantener el tamaño de la cohorte,
cuando la incidencia de la enfermedad es baja, o sea, cuando la enfermedad es rara, si de cada 10.000 personas, 1 o 2 personas desarrollan el evento, pues vamos a tener una situación de poca eficiencia, vamos a tener entonces además un factor que va a influir en los costos y en la complejidad de la implementación, porque hay que mantener, hay que hacer esfuerzos por sostener esta cohorte con el menor número de pérdidas. Es por esto que se han diseñado formas diferentes de observar y de muestrear la cohorte. O sea, yo tengo esta cohorte, pero no voy a mirarla prospectivamente, voy a aproximarme a ella, por ejemplo, de manera retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a observar esta cohorte, voy a verla al momento de que ya ha ocurrido el evento. Ese evento ya ha ocurrido al momento que yo capto, que yo incluyo los individuos en mi población de estudio. La exposición ya ha sido medida, tiene que haber sido medida porque ocurrió antes, estos individuos ya tienen el evento. Entonces, yo lo que tengo que es reconstruir esa exposición y esa experiencia de desarrollar el evento hasta un punto definido de tiempo, ¿sí? O sea, la condición de ir de exposición a evento, porque es una cohorte, no va a cambiar, no es un casos y controles retrospectivo clásico, donde yo voy de evento a exposición. No, aquí voy a seguir la lógica de la cohorte yendo de exposición a evento, solo que voy a empezar en un momento donde los individuos ya han desarrollado el evento y por lo tanto la exposición ya fue medida. Yo voy a tener que reconstruir esa exposición y mirar cómo van desarrollando a lo largo del tiempo que ya pasó ese evento de interés. Es por eso que este tipo de estudios son frecuentes encontrarlos en cohortes muy bien o más fáciles de seguir, como son trabajadores, o en cualquier situación donde haya muy buenos registros, como puede ser las que se tengan en Colombia, aquí en nuestras empresas promotoras de salud, los hospitales y en general en poblaciones cautivas. Dicho esto, entonces nuestras cohortes retrospectivas van a tener una serie de ventajas. Dado que yo lo puedo hacer al momento que ya han desarrollado el evento, yo lo puedo hacer mucho más rápido. Ya la información ha sido recolectada. Entonces ya tengo una base de datos donde está quién hizo el evento y quién no, y la exposición, cuál fue esa historia de exposición. Entonces eso hace que haya menos costos, porque yo tengo que básicamente es tomar unos datos que ya fueron recolectados. Piensen nomás lo que significaría seguir un grupo de personas, de mujeres infectadas por HPV durante décadas, probablemente hasta que desarrollen el cáncer, y aquí otra ventaja, pues yo no tengo el problema ético de que yo no puedo en un estudio de cohorte prospectiva seguir observando una mujer y ver que ha desarrollado una lesión premaligna y no hacer una intervención. En ese caso, una cohorte prospectiva de mujeres con BPH necesitaría obligatoriamente y por asuntos éticos que hacer una intervención curativa o de alguna forma remedial para esa condición premaligna. En las cohortes retrospectivas ya hay mujeres que han desarrollado el cáncer por una información que se ha venido recolectando y yo podría entonces tomar partido de esa información que ya está recolectada. Pero como se desprende de lo anterior, una limitación es que pues ya se necesita haber recolectado la información de esa exposición con anterioridad y con la suficiente calidad, y ese es un problema porque la medición no siempre se hace con propósitos de investigación, usualmente hay otros propósitos.
son asuntos de orden de atención, y cuando se hace atención, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada no se le pide periódicamente a todo paciente, de acuerdo a ciertas normas médicas, donde también entran asuntos de tipo presupuestal, pero otras consideraciones clínicas donde se ve que no es pertinente que yo esté tomándole hemoglobina glicosilada cada 6 meses o cada año a un paciente diabético, por ejemplo. Entonces, en una investigación donde yo quisiera ver, por ejemplo, la progresión, por ejemplo, de enfermedad renal terminal, y yo quisiera estar monitoreando de manera muy estricta con hemoglobinas glicosiladas, o aún con una simple, digamos, glicemia en ayunas, pueda que no tenga toda la información disponible. Entonces, depende mucho de la calidad de esos registros. Este es el diseño de cohorte retrospectiva, que, como ya hemos dicho, tiene importantes ventajas y desventajas. Entonces hay otro diseño, que es el diseño de casos y controles. Ya hemos dicho, está en el otro lado, tenemos unos individuos que se convirtieron en casos y otros que son controles que no han desarrollado el evento, pero ambos vienen de una misma cohorte, ¿sí? Teóricamente esos casos y esos controles vienen de la misma cohorte, por eso Feinstein los llamaba estudios Trohock, que es la palabra cohort al revés. Casos y controles necesita entonces de que esos individuos que van desarrollando el evento sean captados en un momento, sobrevivan lo suficiente para ser captados como casos, y otros de esa misma cohorte que no desarrollaron el evento vienen a ser mi grupo de comparación. El momento del estudio es al final. ¿Cuál es el asunto? Tomando elementos de casos y controles, pero dentro de una cohorte, surge otro tipo de diseño híbrido, ya no una cohorte retrospectiva, sino lo que ha sido llamado un casos y controles anidado. En un casos y controles anidado, lo que yo hago es tomar una muestra aquí en este ejemplo representado 10.000 individuos, por ejemplo, y luego de 10 años, entonces yo me doy cuenta que de esos 10.000 individuos, de los cuales yo he guardado muestras, aquí estoy hablando de muestras biológicas, una muestra de suero, una muestra del cervix de la mujer, guardado en las condiciones adecuadas. Después de 10 años, por ejemplo aquí, después de guardar una muestra de suero, veo que 200 de estas personas han desarrollado una enfermedad reumatoidea, y las otras 9.800 no tienen artritis reumatoidea después de 10 años. Lo que puedo hacer es ir a buscar esas muestras de esas 200 personas que desarrollaron el evento de interés y procesarlas para un biomarcador que fue medido al momento del origen de la cohorte, ¿cierto? Pero yo voy ahorita no a procesar las 9.800, por supuesto, sino que voy a seleccionar una muestra de esas 9.800. Supongamos, si tuvimos 200 casos, entonces 2 controles por cada caso. Entonces de esas 9.800 selecciono una muestra de 400 muestras también recolectadas y guardadas de manera adecuada por esos 10 años. Ahora entonces yo voy a procesar esas 400 muestras y, ejemplo, en este caso encuentro que 40 son positivas para un biomarcador de interés y 360 no. Entonces yo ya tengo casos y controles, ¿sí ven? Comparando quién hizo el evento, quién no, a partir de, tomo ventaja de una muestra que fue tomada dentro de una cohorte. Al principio de esa cohorte se recolectó una muestra. El casos y controles anidados, la pregunta que viene de esto es, bueno, ¿y cómo hago yo para seleccionar esos 400 individuos de control? ¿Cierto? Acabamos de decir que hay 200 mujeres que desarrollaron el evento y vamos a seleccionar 400 controles de los 9.800 que no desarrollaron la artritis reumatoidea.
¿Cómo seleccionar esos controles? Piensen, ¿cómo lo harían ustedes? ¿De dónde seleccionarían los controles? ¿De la cohorte inicial? ¿Al final? Bueno, la respuesta es de aquellos que no han desarrollado el evento al momento de que un individuo se convirtió en caso. O sea, ahí vemos un primer individuo que se convirtió en caso en este instante, y en ese momento de todos estos otros individuos que no eran caso, yo selecciono dos controles. Y así sucesivamente, dos controles digo yo por dar un ejemplo, para todos los demás controles que van a ser parte de este casos y controles anidados. De aquí se desprende algo que ustedes pueden imaginar, y es que un individuo que haya sido seleccionado como control aquí puede que más adelante se convierta en caso. Eso al principio suena un poquito extraño, pero es lo que pasa en cualquier caso y controles. Usted selecciona como control a un individuo que más adelante, no sabemos porque el estudio se termina, usted dice, este es mi control, pero usted no sabe si 3, 6 meses, 2 años después de que usted lo seleccionó como control, él se convirtió en caso, igual aquí. Esto es lo que vamos a tener, o sea, los controles se seleccionan de miembros de la cohorte que no tienen el evento al momento en que los casos desarrollaron el evento. Usualmente se aparean por edad, por género y momento de ingreso a la cohorte. Yo busco quién entró más o menos al mismo momento de mi caso, en un tiempo similar, que sea de la misma edad, que sea del mismo género, del mismo sexo. Ya hemos adelantado que un control puede ser más tarde un caso, y dado que lo que yo estoy haciendo es un análisis de casos y controles, esto es un casos y controles apareado. En términos de diseño, yo apareo ese caso con un control en ese momento en que me convertí en caso, y los métodos de análisis son de regresión logística condicional, que son los adecuados para métodos de casos y controles apareados. Hay en la literatura varios ejemplos de este tipo de diseño que ha sido utilizado. Casos y controles anidados, por ejemplo, son una cohorte de trabajadores de la industria de la carne para identificar cómo ese contacto, esa manipulación de estos de carne puede hacer contacto y estar relacionado a través de estos virus con la ocurrencia de tumores del sistema hematopoyético y linfático, del sistema linfático. Esta literatura, este artículo, para que ustedes vean la aproximación metodológica, estará disponible en el campus, al igual que este otro, también un estudio de casos y controles de sanidad hecho en países nórdicos, donde lo que hicieron fue guardar muestras para mirar de cervix de estas mujeres que asistían a controles periódicos de control para detección temprana de cáncer, y entonces estas muestras eran guardadas y se tenían. Entonces aquí les traigo una tabla de este artículo que también estará allí, publicado en American Journal of Epidemiology en el 2002. Ustedes pueden ver allí 3 estudios, el proyecto de Janus, el proyecto Västerbotten y uno en Finlandia, donde juntan de periodos muy largos. Vean el tamaño de muestra, 550.000 muestras de suero, y pues posteriormente, después de haber recolectado esta muestra, se dan cuenta que de esas 550.000 muestras, entre ellas 178 mujeres se convirtieron en casos. Seleccionan un número de controles, en este caso algo así como 3 controles por cada caso, y con esto hacen su análisis de casos y controles anidado dentro de una cohorte, en este caso de bancos de suero. Diferente al estudio de casos y controles anidado es el diseño de caso cohorte,
donde, a diferencia del casos y controles apareado, los controles se seleccionan de el grupo original de la cohorte. O sea, nos vamos al inicio y de todos esos individuos potencial que hacen parte de toda mi cohorte de estudio, de ahí yo selecciono un grupo control. ¿Cuál es la ventaja del caso cohorte? Teóricamente es que pues yo no necesito para cada caso, por ejemplo, estos 10.000 individuos, yo necesitaría sacar para los 200 de artritis reumatoidea o 400 controles, y por ejemplo 100 del lupus eritematoso sistémico unos 200 controles, y para las otras enfermedades, para cada una de ellas diferentes controles. Cada uno tendría un control apareado de acuerdo a lo que vimos en la estrategia de casos y controles anidado dentro de una cohorte. Ahorita en el caso cohorte no, yo tomo 400 muestras de la cohorte original y proceso cada una de estas muestras y comparo ese grupo control con los tres tipos de enfermedades. Aquí un asunto que va a aparecer es que una misma persona puede ser incluida tanto caso como control. O sea, una persona que fue incluida como caso puede que haya sido seleccionada como control de la cohorte inicial. Y con esto hay que vivirlo, forma parte precisamente de la lógica de lo que es la importancia del tiempo en el análisis de los estudios de epidemiología de seguimiento. El tiempo y otras variables entran en el análisis y van a ser fundamental. ¿Cuánto tiempo llevo yo expuesto? ¿Sí? Comparado con cuando empecé el estudio. Y en ese sentido, a diferencia del casos y controles anidado, en los casos y caso cohorte yo puedo estimar riesgos relativos, o sea, puedo hacer uso de métodos de análisis de sobrevida, estudios de métodos de análisis donde el tiempo entra en consideración, a diferencia del casos y controles anidado. Pues sí, también si quisiera podría estimar también ORs. Este es otro ejemplo que va a estar también en el campus. Muertes fetales y exposición a pesticidas por lugar de residencia, donde se hace un análisis tipo caso cohorte para mirar cómo la aplicación manual de pesticidas puede estar relacionado con muerte fetal. Para terminar esta parte de los diseños híbridos, hemos mencionado cohorte retrospectiva, a diferencia de la cohorte prospectiva, casos y controles anidado y caso cohorte. Hay un debate que casi periódicamente, de tanto en tanto, aparece en la literatura, y es ese debate sobre estos dos últimos diseños. ¿Qué es mejor, un casos y controles anidado o un caso cohorte? Este par de documentos que también voy a subir al campus hacen una discusión, por ejemplo, al respecto de cuándo usar uno u otro método, y el particular este documento del 2015, esa comparación entre casos y controles anidado y caso cohorte en términos de diseños y métodos, se va a favor del casos y controles anidado. Lo tendrán allí pues para revisión. Continuamos ahora entonces hablando de las fuentes de sesgos en estudios de cohorte. Ya hemos dicho, hay una fase muy importante en el diseño de un estudio de cohorte, que es la construcción, ¿cierto?, de mi cohorte, que se genera a través de un proceso de selección de una muestra de la población a la cual yo además tengo que seguir. Y allí viene una fuente importante de sesgos de selección al momento de definir quién participa y quién no, y quién decide participar y quién no, y también quién se queda el suficiente tiempo durante el seguimiento. Ahora, durante ese periodo de medición de exposición también hay una serie de fuentes potenciales de sesgo,
que están en relación con la forma como yo mido esa exposición y también en la forma como que también hago yo la medición de la ocurrencia del evento. Entonces hablemos de todos estos sesgos de selección y de información. El sesgo de selección en estudios de cohorte, probablemente uno de los más importantes es el sesgo de no respuesta. Y es que, pues, siendo estudios de cohorte donde se necesita, por supuesto, la voluntad de participar, esa participación pues, es diferencial. Hay gente que decide participar y hay gente que decide no participar, pero en particular la palabra diferencial se vuelve relevante como sesgo si está en relación esa participación con el riesgo de enfermar. Es decir, si la decisión de participar está en relación con un mayor o menor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y esto puede ocurrir porque aquellos expuestos con mayor probabilidad de enfermar tienden a participar menos o tienden a participar más. ¿Sí? Lo veíamos en la cohorte de los médicos británicos, aquellos fumadores que tenían una tos o que por alguna razón tenían una mayor probabilidad de desarrollar el evento, fueron menos proclives a aceptar participar, pero puede ocurrir también lo opuesto. Una vez la gente ha sido captada y hace parte de la cohorte, hay pérdidas que pueden ocurrir también de manera diferencial dependiendo de si yo estoy expuesto en mayor o menor grado o si tengo una mayor probabilidad de desarrollar el evento. O sea, una vez ya entré, no tuve problema para participar inicialmente, pero esa probabilidad de permanecer difiere dependiendo de ese riesgo. O sea, yo estoy expuesta, formo parte de la cohorte y entonces me empiezo a preocupar y entonces eso puede hacer que yo me retenga más, ¿cierto? Yo digo, esto es importante para mí, esa es una posibilidad. Entonces pueda que los más expuestos y más preocupados porque tienen una tosecita sean los que más se queden. Y por el contrario, yo estoy aquí, me visitan para preguntarme lo mismo, yo no me siento afectado por esto, tengo una mayor probabilidad de perder. Para el taller vamos a partir nuevamente del artículo relacionado con el trabajo de grado, un estudio de cohorte que ustedes han seleccionado en conexión, en relación con su tema del trabajo de grado, y van a buscar en ese estudio qué potenciales sesgos de selección pudieron haber afectado los resultados. En particular, por favor discutan si los autores abordan la no respuesta y las pérdidas durante el seguimiento y qué dicen sobre eso, si es que no lo discuten, o si es que lo discuten, qué dicen alrededor de esos potenciales sesgos de selección. Sesgos de información son también posibles, ya hemos dicho que en los cohortes prospectivas son menos probables. Sin embargo, pueden ocurrir errores importantes en la escogencia o en el diseño del instrumento de medición, porque nosotros queremos que ese instrumento realmente capte la exposición. Pero ¿qué pasa si ese instrumento no capta todas las fuentes de un agente activo? Por ejemplo, a mí me interesa mirar exposición a, cafeína. Entonces, ¿cómo voy yo a preguntar cada tanto si realmente me estoy exponiendo a ese agente activo? O en tabaco, por ejemplo, tendré que yo tener en cuenta el ser fumador pasivo, ¿sí? No solamente el ser fumador activo. Lo opuesto puede ser que yo termine incluyendo una exposición que realmente no tiene la gente. O sea, le termino yo asignando una exposición cuando realmente no existe. Puede ser que haya cuestionarios mal formulados y que
induzcan una respuesta no adecuada. Hay un asunto de orden teórico que voy a tratar de explicar seguidamente y que tiene que ver con el periodo de tiempo evaluado. Si realmente ese periodo de tiempo que yo le estoy asignando como exposición es un periodo realmente etiológicamente importante. O sea, si esa exposición está ocurriendo en el momento de que realmente está influyendo en la ocurrencia de este evento. Este es un concepto teórico y es particularmente aplicable en exposiciones que se van acumulando y donde supuestamente hay un umbral a partir del cual ya se logró la exposición suficiente. Me explico este concepto. Teóricamente, para estas exposiciones que se acumulan, la exposición va llegando y va ocurriendo a lo largo de un tiempo, lo vemos en esta línea de tiempo acá, pero usualmente ya hay una dosis suficiente a partir de la cual ya la acción de esa exposición se completó. ¿Sí? Esa acción de esa exposición, digamos tabaco, digamos, pensemos en alguna infección, alguna otra exposición, algún agente químico, se completa, pero resulta que necesitamos, dentro de esta noción de multicausalidad, que otras causas vengan y se adicionen a esta exposición de interés. Entonces, después de que se completó esta exposición, sigue otro periodo hasta cuando todas las causas se completan. Y puede haber también procesos de envejecimiento necesarios, en fin, dieta, en fin. Después de que todas esas acciones se completan, más adelante aparecerán los síntomas y más aún adelante el diagnóstico. La ventana de tiempo de exposición entonces empieza desde cuando yo me empecé a exponer hasta cuando supuestamente y desde una visión teórica se ha completado ese lapso de tiempo suficiente para que se complete su acción. El periodo que sigue después de esto es lo que llamamos periodo de inducción, donde otras exposiciones empiezan a sumarse hasta completar todas las causas, y hay un periodo de latencia que va desde ese momento hasta cuando se hace el diagnóstico. El cálculo de la dosis de exposición que realmente nos interesa es esa ventana de tiempo, y medir exposición por fuera de esto realmente no es relevante como efecto etiológico, o sea, no es la ventana etiológica de interés por fuera de este tiempo. Por ejemplo, si medimos exposición por acá, no va a tener relevancia. Ustedes dirán, ¿y esto para qué me sirve? ¿Cierto? En algunos estudios esto lleva a que, por ejemplo, si el diagnóstico se hace aquí muy cerca estas exposiciones que ocurrieron muy cerca al diagnóstico, realmente se consideran que no son relevantes como causa de la ocurrencia de este evento. Y por eso algunos estudios hacen un periodo que se llama de lavado, o sea, ensamblan una cohorte y los casos que son diagnosticados de manera muy temprana, a los primeros meses, primer año, no son considerados porque se considera que esa exposición que ocurrió durante ese año no es etiológicamente importante. El sesgo de información que también puede ocurrir en estudios de cohorte es porque yo no ejecute mi protocolo de manera adecuada, o sea, porque no use ese instrumento de medición de manera adecuada, y esto pues requiere por eso tener procedimientos operativos estandarizados donde yo especifique con suficiente detalle qué es lo que hay que hacer. Como no todo se puede prever, pero yo sí puedo anticiparme algunas situaciones particulares, yo también debiera de poder especificar cómo manejar ciertas situaciones inesperadas. Ahora, pueda que eso yo lo tenga muy claro, muy especificado, el protocolo fue bien claro de cómo se debían hacer las cosas, pero pueda que yo no lo ejecute simplemente porque los encuestadores o los laboratoristas no siguieron el protocolo, o porque simplemente si era un instrumento autodiligenciado, pues resulta que los sujetos no leyeron, no entendieron bien las instrucciones de ese cuestionario. Puede ser que la fuente de sesgo de información provenga de que son especímenes que hay que almacenar, hay que además transportar de manera adecuada, cadena de frío, y esto no se hace de manera adecuada.
Hay otras fuentes de sesgo relacionadas con los sujetos mismos que hacen parte del estudio, porque pues no nos acordamos a lo que estuvimos expuestos, ¿cierto? Y le pregunto a usted en la última semana cuántos huevos ha comido, o en el último año con qué frecuencia ha bebido alcohol. Pues hay limitaciones de memoria, o también pues puede haber, dependiendo de si son conductas socialmente deseables, aceptables o no, pues puede haber tendencia al sobrereporte o al subreporte. Las características biológicas de ciertos especímenes varían, y entonces usted tiene que lidiar con esa variabilidad biológica. Y hay un efecto llamado efecto Hawthorne, que es el efecto de ser observado, y es que el hecho de que a mí me vengan a preguntar cada 8 días, bueno, cada 6 meses que estoy haciendo ejercicio, puede hacer que como que yo me mueva, por ejemplo, a hacer más actividad física. O sea, el hecho de ser observado hace que yo cambie mi exposición. Las mediciones que yo hago puede que con el tiempo cambien, porque los instrumentos cambian. Nos pasó con la cohorte de BPH, que surgieron a lo largo del estudio de la cohorte que hicimos con la profesora Nubia Muñoz, que pues aparecieron ELISAs de mayor sensibilidad y mayor especificidad, y además hacían carga viral. Entonces los instrumentos cambiaron. También con el tiempo hay que estar muy pendiente de estar estandarizando, de estar monitoreando los procedimientos de laboratorio, porque pues, los instrumentos se descalibran, los procedimientos se dejan de hacer con toda la rigurosidad, los especímenes se degradan, entonces hay que saber cómo manejarlos. Puede que usted haya hecho todo lo anterior bien, pero cometa errores al momento de entrar los datos, o porque va a hacer una conversión de una respuesta. Por ejemplo, esto es muy particular en cuestionarios de evaluación nutricional, donde usted, por ejemplo, una taza de arroz, ¿eso a cuánto equivale en términos de consumo de carbohidratos y consumo de grasas y de sal? Esto va a depender de cómo se prepare el arroz, y hay diversas formas de preparar arroz, o sea, una tabla de conversión que realmente mida lo que realmente quiere medir. Y para ello entonces, y siguiendo con nuestro taller y con nuestro artículo relacionado con trabajo de grado, les pido que indaguen en ese artículo qué potenciales sesgos de información pudieron haber afectado el estudio, ese estudio que ustedes han seleccionado para la medición de la exposición y para la identificación del evento. Y qué medidas, si es que las tomaron, los autores tomaron para prevenirlas. Finalmente, como cualquier tipo de diseño, las cohortes también están sujetas a las variables de confusión. En general, los conceptos de confusión siguen siendo los mismos que ya conocemos. Simplemente hay que tener en cuenta que esos confusores no son medidos ni pueden ser medidos solo una vez, sino que la confusión puede cambiar con el tiempo. A mí me parece, por ejemplo, en nuestro país, digamos, se mide estrato socioeconómico hoy, y va a medir el estrato socioeconómico, no lo vuelve a medir durante 5 o 10 años, digamos, en un estudio de cohorte, en un país donde la gente pues, se puede empobrecer, ¿cierto? Empobrecimiento lícito. Entonces, esos confusores hay que medirlos en la medida en que cambian el tiempo, y aquí doy el ejemplo de estrato socioeconómico, pero pudiéramos pensar también en otros tipos de confusores que cambian a lo largo del tiempo. El hábito de fumar, por ejemplo, si fuera un confusor, usted va a usar el tabaco como un potencial confusor. ¿Lo midió solo al principio de la cohorte o lo tiene que seguir midiendo a lo largo de la cohorte? Entonces, para su trabajo, también su taller 3, tomando como base el artículo relacionado con su trabajo de grado, qué variables de confusión se midieron o no se midieron. Aquí les pido que identifiquen si hay algunas que ustedes consideran que debieron haberse medido en este estudio, y entonces haga referencia a estos confusores posibles. Para terminar,
Precisamente en la próxima sesión vamos a hablar de métodos de análisis. Y entonces, como última pregunta en este taller, les pido que hagan una lectura muy juiciosa de los métodos estadísticos utilizados y que listen todos esos métodos estadísticos que han utilizado los autores. Quiero que, por ejemplo, digan, bueno, sí, Kaplan-Meier, Lorentz, no sé, qué métodos utilizaron y diga cuáles hemos visto hasta ahora en la maestría y cuáles no. Precisamente a partir de la próxima sesión vamos a entrarnos en los métodos estadísticos. Con esto terminamos la sesión de hoy.